Muy buenos días y una alegría saludarles, apreciados amigos. Qué bendición poder reencontrarnos en un programa más de la Escuela Sabática. Siempre nos gusta decir la escuela más grande del mundo, el corazón de la iglesia. Y aquí nosotros gustamos de llamar el lugar ideal para ser discípulos, discípulos conforme al corazón de Dios. Estamos ya en la segunda lección de este trimestre. Lleva por título Los crisoles venideros y nos encontramos como cada semana acompañados del pastor Rubén Montero. Pastor, muy buenos días y bienvenido. Buenos días, Pastor Heisen. Queridos hermanos, una alegría saludarlos a todos ustedes. Bienvenidos al programa de la Escuela Sabática. Sin duda será una oportunidad de aprendizaje y de consolidar nuestra fe en la palabra de Dios. Y en nuestra segunda lección también nos acompaña, ya por segundo sábado, el pastor Ronald Aquije, quien estará con el estudio y seguramente ya estaremos disfrutando también de sus comentarios, sus aportes. Pastor, buenos días y bienvenido. Gracias, Pastor Heisen. Una alegría poder estar nuevamente un sábado más aquí para poder dirigirnos hacia el estudio de la palabra de Dios. Así es que un feliz sábado para todos los que están conectados también. Estamos estudiando en el Crisol de Cristo el estudio de todo este trimestre, este tercer trimestre, y qué rápido pasa el tiempo, pero vamos a descubrir lecciones prácticas importantes, y hoy con la lección número 2, que tiene que ver con los crisoles venideros. Estaremos abordando algunos temas importantes y queremos que ustedes puedan compartir esta transmisión con sus contactos. Recuerden que este programa se publica ya en YouTube días antes de su emisión los sábados, así que estamos todos invitados a ser parte de este movimiento de estudio de la Biblia. Pastor Rubén, ¿qué le parece si empezamos cantando para empezar esta escuela sabática, este estudio de la Biblia? Vamos a cantar, mis hermanos, el himno característico de la escuela sabática. En tu nombre comenzamos. Comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Esta escuela nos enseña tu palabra obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz.
Vamos a inclinar el rostro para hacer una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por esta linda oportunidad de abrir tu palabra una vez más. Y queremos pedirte que nos hables al corazón y que sean lecciones preciosas para nuestra vida. Agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, amigos, queridos hermanos y amigos, estamos ya empezando de esta manera y queremos darles una cordial bienvenida una vez más a este programa de la Escuela Sabática. Estamos acompañados del pastor Rubén Montero y el pastor Ronald Aquije y estamos listos, juntos y conectados para empezar nuestro estudio de la Biblia. Te animamos, por favor, a que puedas también suscribirte a la lección de Escuela Sabática para el año 2023. Hagas provisión de tu alimento espiritual para que no solo tú, sino tus hijos, tu esposa, tu familia, toda la familia pueda alimentarse del maná espiritual. No te olvides que maná es alimento para la vida. Te invitamos a que puedas hacer planes serios si todavía no te has suscrito a la lección de Escuela Sabática. Muy bien, de esta manera entonces queremos empezar con el estudio de la Biblia, la palabra de Dios. Los crisoles venideros. Vamos a estudiar la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios. Aquí el pastor Rubén Montero y el pastor Aquijes tienen ya sus Biblias, su lección debidamente estudiada. Estamos en la lección número 2, los crisoles venideros. Después de haber estudiado la semana pasada el crisol del pastor, ahora veremos algunos puntos, algunas experiencias que vamos a ser beneficiados. Queremos empezar como cada semana estudiando la Biblia a través del ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, el explora, el aplica y el crea. Así que sin más, aprovechando la visita de nuestro amigo y pastor Ronald Aquije, empecemos con el motiva. Muy bien, Pastor Heisen, para introducirnos a esta lección, ya que ahora nos profundizamos directamente en la figura del crisol, los crisoles venideros. De hecho, esta semana hemos visto distintos tipos de crisoles, ¿verdad? Vamos a pensar en esta imagen que tenemos allí. Allí nosotros vemos un crisol, quizá algunas curiosidades del crisol. Generalmente, el crisol está hecho, los crisoles modernos, de una aleación entre granito y barro. Y es allí donde se funden los metales para poder ser refinados. Nosotros encontramos distintos tipos de metales, por ejemplo, el estaño, que a unos 234 grados ya puede ser fundido. Encontramos la plata, que a unos 932 grados es fundido, el oro a 1064, y así el crisol soporta altísimas temperaturas, a tal punto que uno de los metales más que necesita de mayor temperatura, como es el tungsteno, necesita aproximadamente unos 3600 y algo grados para ser fundido. Nos imaginamos el tremendo calor que hay allí adentro. Definitivamente, si alguno de nosotros a una temperatura tal nos exponemos, no hay cómo resistir, ¿verdad? Y justamente no somos metales, pero sí la figura de alguna manera bíblica para la purificación tiene que ver con esto, ¿no? Así es que vamos a ver en esta semana cómo es que nosotros somos refinados a través del calor intenso de las pruebas. Muy bien, entonces estábamos aquí conversando en la lección anterior y decíamos que la lección no empieza definiendo, ¿no?, el tema del crisol, Pastor Rubén, como generalmente una lección al iniciar en su primer tema habla del crisol como tal, ¿no? Y ahora en esta lección estamos viendo justamente
¿qué es lo que significa un crisol? Es un recipiente de metal y bueno, yo creo que el crisol es un recipiente más fuerte que los metales que va a fundir, ¿no? Tendría que resistir más el calor, ¿no? De mayor resistencia al calor. Claro, entonces porque si básicamente no se funde y ya no sirve para el metal, ¿no? Un metal más resistente que el metal a fundir. Claro. Por supuesto. Entonces, esta lección, queridos amigos, tiene ese objetivo, ¿no? Yo he considerado, Pastor Rubén, como una alerta, ¿no? Una alerta. Miren, nosotros aceptamos a Jesús, decidimos entregar nuestras vidas y a veces cuando nos han predicado el Evangelio, me encontraba Pastor Rubén y Pastor Rona la semana pasada o hace algunas semanas predicando en Tacna y una señora se me acerca y me dice, Pastor, siempre o cada vez que quiero entregar mi vida a Jesús, yo me doy cuenta que más problemas tengo, ¿no? Una vez quise bautizarme y me dice, Pastor, faltó túnicas de bautismo y no me alcanzaron la túnica, entonces yo me resentí, dice, ¿no? Y me dice, la segunda vez que quise bautizarme, estaba todo ya listo, y estaba listo para ir a la iglesia, y no había agua caliente, era fría. Y también me volví a decepcionar y me enojé. Y ahora, Pastor, me voy a bautizar, ¿y qué cree? Me dice. Le digo, no, mi hijita está de cumpleaños, y mi hija es adulta, y me ha invitado justamente a la hora que es el bautismo. Pero Pastor, yo dije, ya rechacé una vez, ya rechacé 2 veces, ahora pues he venido, ¿no? Me voy a bautizar y llegaré tarde al cumpleaños de mi hijita. Pero me quedo con lo que decía ya inicialmente, Pastor. Cada vez que yo quiero servir más a Dios, más problemas tengo. Y me gusta cómo empieza el texto de memoria de la semana. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Por eso yo le llamo una alerta. Una alerta para los cristianos, ¿no? Ojo, cuidado, tranquilo, no se sorprendan, porque esto es parte. Por eso, de esta manera, queremos empezar a explorar el texto, dividiendo la lección en 3 partes. En primer lugar, veremos las pruebas que son parte. En segundo lugar, veremos las pruebas como consecuencia de nuestras propias decisiones y finalizaremos viendo las pruebas que tienen el objetivo de hacernos madurar o nos cuidan, en otras palabras. Así que, sin más, empecemos a explorar el texto. Muy bien, vamos a repetir entonces en este Explora las 3 partes de la división del texto, del estudio de la semana. En primer lugar, veremos las pruebas como parte de la vida, ¿sí? No se sorprendan. En segundo lugar, las pruebas como consecuencia de nuestras mismas decisiones. Y finalmente veremos las pruebas que tienen el objetivo de hacernos madurar, de hacernos crecer. Así que, de esta manera, queridos amigos, vamos a explorar el texto. Atentos, allí entonces, Pastor Rubén, para motivarnos, sorpresas de la vida. Los problemas, las pruebas, no nos tienen que llegar por sorpresa, ¿no? ¿O qué nos dice el texto? Vamos a leer, hermanos, 1 de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Bueno, ahí habla, el primer versículo, el apóstol Pedro está hablando acerca de que no debemos sorprendernos cuando tengamos que enfrentar las pruebas. El Señor nunca nos ofreció que nunca pasaríamos pruebas. Incluso el Salmo 23, del cual nosotros hablamos la semana pasada, nos menciona que el camino hacia la casa del Padre también pasa por valle de sombra y de muerte. Ese es el valle de la prueba. Y aquí el apóstol Pedro dice, pero no se sorprendan, no se sorprendan. Si tienen pruebas, más bien ustedes deben darse cuenta que es algo que de todas maneras tenía que acontecer, ¿no? Ahora, eso me lleva a pensar en lo que generalmente
algunas iglesias predican, pastor. Entrégate a Jesús y tus problemas se eliminarán. Entrégate a Jesús, cuando estamos en Jesús ya como que estamos libertados o liberados o somos exentos de los problemas, ¿no? Pero aquí el apóstol dice, tranquilo, ¿no? Vas a tener problemas. O sea, está diciendo que no te sorprendas si vienen problemas o si vienen pruebas. Sí, pastor, bueno, evidentemente hay cosas que nos toman por sorpresa, los accidentes, por ejemplo, una enfermedad repentina. Yo un día estaba colportando y de pronto caí en un agujero, una sorpresa total. Me acuerdo, pastor, de su nunca llegué a mi destino, a la casa donde pensábamos colportar. Esas son sorpresas, cosas que no se esperan. Pero en este caso, para el cristiano que conoce equilibradamente la palabra, ya que un conocimiento desequilibrado, podríamos decir, nos lleva a una prédica solamente del sentimiento, ¿no? De que conociendo a Jesús, toda la experiencia va a ser felicidad, no te va a pasar cosa mala. Realmente ese no es el caso, ¿no? En la Biblia no nos debe tomar por sorpresa. Entonces, ahora, pastor Rubén, usted que ahí habla, ¿qué pastor, puede mencionar acerca del fuego de la prueba, ¿no? Justamente eso es lo que da origen al texto que tiene que ver con el crisol. El fuego de la prueba justamente tiene que ver con el crisol, porque el crisol que recibe el metal, lo que permite es que el metal salga mejor, salga más puro, sea eliminado completamente de cualquier cosa que no sea aquel metal que uno busca, ¿no? El oro más puro es aquel que ha pasado por el crisol. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento encontramos que también hubieron seguidores de Dios que pasaron por el crisol, pero de una manera literal. El caso de los amigos de Daniel, ¿no? Pasaron por el horno de fuego. Ellos literalmente pasaron por allí, y aquí habla del fuego de la prueba, pero en un sentido figurado, pero ellos lo pasaron en un sentido literal, ¿no? El horno de fuego fue su crisol de alguna manera. Pero aquí hay una cosa interesante: Dios no los libró del horno de fuego, Dios los libró en el horno de fuego, y esa es la promesa que nosotros tenemos. El Señor no nos libra de las pruebas de fuego, nos libra en medio de las pruebas de fuego. Ahora, primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es interesante que las pruebas, el fuego de la prueba es un asunto diario en la vida del cristiano, ¿no? No nos debe sorprender que un día caigamos como los amigos de Daniel en el horno de fuego. Y tiene diferentes orígenes. ¿Ya? Correcto. Entonces, allí, y claro, en los dos casos, tanto en este caso como en el otro caso, es el enemigo el originador, ¿verdad? ¿Sí? Pero Dios nos puede liberar aún de eso, porque es parte. Estamos en este mundo, estamos en medio de un gran conflicto entre el bien y el mal. Dios quiere nuestra felicidad, Dios quiere llevarnos por senda de justicia, pero el enemigo también está trabajando allí. ¿Vamos? Entonces, en esta parte, pastor, en el día lunes dice los crisoles de Satanás. Las pruebas son parte de la vida, por eso estamos en esta primera parte, ¿no? Y es parte de la vida porque el enemigo también está como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Hay diferentes orígenes de los sufrimientos que enfrentamos, ¿no? Es lo que nos muestra la palabra de Dios. En este caso, por ejemplo, Satanás, sí, directamente, él puede ser originador de muchas de las pruebas que nosotros enfrentamos. Claro. Él literalmente está, el apóstol Pablo lo describe figurativamente, ¿no? No es literal, ¿no? Como león rugiente buscando a quien devorar. Pedro, pastor. ¿No? El apóstol Pedro, exactamente. Entonces, esa figura de Satanás nos muestra a alguien que está buscando una víctima. Claro. Está con hambre, y un león que está hambriento es capaz de atacar a un ser humano, ¿no? Por lo general los leones no atacan a los humanos. No. Cuando están hambrientos, entonces sí atacan. Y Satanás es un león hambriento y está dispuesto a destruir nuestra vida de la manera que él puede encontrar cómo destruirla. Entonces, uno de los crisoles que nosotros enfrentamos en la vida, un tipo de crisol es el que Satanás origina. Correcto. Porque quiere destruirnos. Y a veces enfrentamos ataques directos de Satanás sobre nuestra vida. Pastor Ronald. Sí, bueno,
Así como tenemos la figura del diablo como león rugiente, alguien que puede darnos la imagen de alguien que es más fuerte que un ser humano para resistir, ¿quién podría con mano defenderse de un león, ¿no? Rugiendo, Sansón. hambriento. Bueno, Sansón, ¿no? Sin embargo, no todos tenemos la fortaleza de Sansón en estos tiempos. Y no era Sansón en realidad, Era el porque poder la de fuerza, Dios, ¿no? claro, el día que el poder de Dios lo dejó a Sansón, fue amarrado por una mujer, ¿no? O sea, pudo contra un león, pero no pudo contra una mujer. No, o Daniel, ¿no? Daniel también cuando estuvo en Foso de los Leones no le hicieron nada, ¿no? Claro, pero era está el poder bien. de Dios. Es el poder de Dios. Justo es ahí donde viene, pastor, lo que usted menciona. El versículo 9. El león puede estar rugiendo y todo, pero dice el versículo 9, resistidlo firmes en la fe. Amén. Es decir, puede rugir, puede estar hambriento, puede querer devorar y destruir, pero sí se lo puede resistir. Y efectivamente, se indica aquí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En pocas palabras, aun cuando sea una mala noticia que el león está al acecho, Dios usa esa misma experiencia en favor de nosotros. Ahora, ¿puede repetir los verbos ahí que se utilizan para...? Claro que sí. Perfeccionar, Ajá. afirmar, fortalecer y establecer. Y estamos Tremendo. hablando lo que viene a raíz incluso del ataque del león. Entonces, en esta primera parte que habíamos titulado, las pruebas son parte de la vida, o sea, debemos entender que en medio de ese gran conflicto, o sea, el enemigo está pues buscándonos como león rugiente, buscando a quién devorar, destruirnos, hacernos daño. Entonces, y no debemos sorprendernos, dice Pedro, ¿no? No debemos sorprendernos. Es como algo, como comprar algo, pastor, con un indicador, ¿no? Con un manual que dice, esto va a pasar. O sea, que compras esto y ya viene con las pruebas. No sé si me dejo entender. Sí, Es parte, yo creo ya, que o sea, sí, no forma es- parte, ¿no? Forma aquí- parte Ahora, del aquí, paquete, forma parte del paquete cristiano. sí, quería tomar los verbos que el pastor habló para poder leer la referencia bíblica exacta que está en el versículo 10, capítulo 5, versículo 10 de primera de Pedro. Pero el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, es decir, se pasa por padecimiento, Él mismo, y ahí vienen las consecuencias de lo que Dios hace, usando el padecimiento para bien, os perfeccione, es decir, nos haga mejores, os afirme, quiere decir que nos coloque en un lugar inconmovible, ¿no? Firmes en la palabra, nos fortalezca, interiormente seamos más fuertes espiritualmente, y establezca, es decir, nos consolide, pero con un propósito de continuar. Lo que se establece es para continuar, ¿no? Claro. Y entonces son múltiples las bendiciones espirituales que uno recibe cuando ha padecido. Es decir, el padecimiento, con todo lo malo que signifique para la vida del ser humano, contiene algo bueno. Tiene el potencial de poder convertirnos en mejores personas si nos tomamos de la mano de Dios. ¿Qué le diríamos, pastor Ronald, aquí ahí mirando esa cámara, a una persona que se ha bautizado en Semana Santa o hace poco y hoy está viviendo momentos muy difíciles? Quizás cuando le dieron estudios bíblicos no le dijeron, no, esto va a pasar, y ahora como que se siente un poco apenada, quizás hasta decepcionada, ¿no? Desanimada por lo que está pasando. Yo creo, pastor, que hay un texto preciso para esas situaciones y es el que está en 1 Pedro 4:16. Dice, pero si alguno padece como cristiano, le diría, ¿no? Mira, amigo, si tú tendrías que padecer, si te toca padecer como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, espera las pruebas, espera las dificultades, porque sí o sí van a venir, pero cuando lleguen, aprende también a glorificar a Dios en medio de ellos, porque siempre hay una salida y esa salida es para el crecimiento personal. De esta manera, queridos amigos, vamos a pasar a la segunda parte de la lección que hemos titulado, miren,
como utilizando las palabras del profesor Montero, ¿no? Hay distintos crisoles, ¿no? Y distintos orígenes. Hoy hemos visto que el enemigo está como león rugiente, él es el originador, y aún así Dios permite por un propósito. Es usado para un propósito. Pero en esa segunda parte vemos que las pruebas son como consecuencia de nuestras mismas decisiones, de nuestros mismos actos, vamos a decir también. Pastor Rubén, ¿no? A esta parte de la lección la denomina los crisoles del pecado, que en realidad Correcto. la frase completa, los crisoles como consecuencia de nuestros pecados, ¿no? Excelente. Voy a leer el texto, dice Romanos 1:8, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pastor Rubén, los crisoles del pecado, que son consecuencias de nuestros actos también muchas veces, ¿no? De nuestras decisiones. Sí, Romanos capítulo 1 viene a ser un capítulo impresionante para hablarnos acerca de la situación, de la condición humana, ¿no? Una descripción, describe, ¿no? sí, exactamente. Y leemos el texto bíblico, Sí, pastor. sí, por favor. Dice aquí, especialmente a partir del versículo 21, ¿qué es lo que sucede con el ser humano? Por lo general, ¿no? En términos generales, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios. Primera cosa, no glorifica a Dios, a pesar que lo conoce, a pesar que hay evidencias de su existencia, ni le dan gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos. Entonces se envanecen en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, entran en tinieblas espirituales, pretendiendo ser sabios se hicieron necios, proclaman sabiduría pero en el fondo son necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos. Es decir, es una línea descendente hasta el punto que terminan adorando a los propios animales, dice, ¿no? Cuadrúpedos y reptiles. Y ahora dice, por lo cual también los entregó Dios a la inmundicia. Es decir, Dios permitió que asuman las consecuencias, que enfrenten las consecuencias de sus propios actos. ¿Y qué pasó? Inmundicia en los apetitos de sus corazones, de modo que deshonraron en sí sus propios cuerpos. Es decir, la deshonra del propio cuerpo, el cambiar la verdad de Dios en mentira, el honrar a criaturas antes que el Creador, son también consecuencias de ese pecado de desconocer el poder de Dios, de no aferrarse al poder de Dios. Entonces viene la degeneración moral, viene la degeneración espiritual. Nosotros vemos una sociedad que está construida en rebelión abierta contra los principios de la palabra de Dios. Vemos manifestaciones, vemos en los medios de comunicación que la rebeldía a los principios de la palabra de Dios está de moda y además se promueve. Y poco falta para que en breve lo declaren obligatorio, ¿no? O sea, es decir, ir contra los principios de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente la sociedad experimenta las consecuencias. ¿Y cuáles son las consecuencias? Una degeneración, la inmoralidad, el pecado abierto, todo lleva a una sociedad que está en descalabro. ¿Y qué es lo que estamos observando ahora? Una sociedad descalabrada. Descalabrada. Ahora, pastor, aquí dije, uno puede encontrar lecciones y puede encontrar el crisol en las consecuencias de nuestras mismas decisiones, en el dolor por haber yo sido el causante. Por supuesto, pastor. Bueno, hay una cosa que esta lección a mí me hizo reflexionar y es el poder que tiene sobre nosotros nuestra misma libertad. Fijémonos, nosotros somos libres para hacer con nuestros actos lo que querramos, pero en algún momento podemos ser, mire este concepto, presos de nuestra propia libertad. ¿De qué manera? Cuando nosotros usamos la libertad para lo malo y en esa libertad lo malo luego en sus consecuencias nos alcanza y nos complica la vida, somos presos de nuestra libertad. La libertad que tuvimos para cometer el error, el pecado, finalmente terminó por nuestras malas decisiones, arruinándonos porque a menudo no decidimos bien. Y bueno, efectivamente, Dios perdona los pecados, pero a menudo las consecuencias de nuestros pecados van a permanecer aunque Dios perdone el pecado.
Tenemos el caso de alguna persona que, por ejemplo, tuvo quizá un hijo fuera del matrimonio, un hijo ilegítimo, podríamos decir, ilícito, quizás sería la palabra más idónea, ¿no? Y nos encontramos luego a esta señorita orando y diciendo: Señor, perdóname mi pecado, perdóname mi adulterio, mi fornicación. Y la pregunta es: ¿perdona Dios ese pecado? Claro que sí, pero la otra pregunta es: ¿y Dios borra automáticamente al bebé que está en el vientre? La consecuencia finalmente va a quedar. Y ese es el motivo por el cual nosotros debemos de usar bien nuestra libertad para no ser presos de ella. Finalmente, lo hermoso del Evangelio es que, a pesar de que el ser humano se equivoca, porque no somos para nada perfectos, tenemos un Dios que aún tras nuestros errores puede continuar redimiendo y restableciendo nuestra vida. Entonces la respuesta sería sí. Sí. Pastor Rubén. Hay leyes que gobiernan la salud. Si yo violo las leyes que gobiernan la salud, voy a generar enfermedad para mí. Hay leyes que también gobiernan las relaciones sociales, ¿no? Si yo causo el mal a otra persona, voy pasando por la vida destruyendo, eso va a generar sobre mí la consecuencia. Por ejemplo, hay leyes incluso civiles y escritas que regulan una sociedad. Si yo paso la luz roja, voy a tener que pagar las consecuencias. Claro. Y ese pagar las consecuencias también se transforma en un sufrimiento para nosotros. Y entonces a eso se refiere la lección de la escuela sabática cuando habla del crisol por el pecado, crisol por las consecuencias del pecado. Hago cosas que me colocan en una condición de angustia, pero porque yo hice estas cosas, yo soy el responsable. Y entonces, aún en esa circunstancia, cuando yo soy el responsable, aún allí el perdón y la misericordia de Dios se extienden para mí. Claro, y también cuando uno pasa por ese momento o esas situaciones, aunque hayan sido ocasionadas por nosotros mismos, ya no eres el mismo, ¿no? Utilizando la ilustración del pastor Ronald, ¿no? Esa chica, por ejemplo, que pasó en fornicación, está con embarazo, yo creo que su vida en adelante nunca será igual. Aprenderá que los pecados tienen consecuencias, aprenderá inclusive otra faceta de la vida que ella jamás conocía, que es la de ser madre, y la hará madurar, le hará ver la vida diferente, inclusive aconsejará a su hijo para que no tome esas mismas decisiones. O sea, que también eso sirve un crisol para hacernos madurar, hacernos crecer. Sí, quizá también tremendo, ¿no? Eso puede servir para poder autoexaminarse, reconocer cuál es la condición y, bueno, ir al Creador, ¿no? Ir a Jesús. Porque la palabra de Dios dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No muestra qué tipo de condición anterior, cualquier tipo de condición. Si está en Cristo, viene a Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Cuando habla de las cosas viejas, está hablando de todo tipo de prácticas que nosotros podemos realizar antes de conocer a Jesús. Pero Dios no toma en cuenta el tiempo de nuestra ignorancia, y el Señor nos restaura y hace de nosotros nuevas criaturas. Esa es la promesa que encontramos en la Biblia. Esa es la buena noticia del Evangelio. Excelente. Muy bien, entonces en esa dirección también podríamos decir que esos crisoles son de purificación, ¿no? Dice Jeremías 9:7: por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí, yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la niña, por la hija de mi pueblo? Claro, allí el Señor mismo está hablando que Él produce crisoles, ¿no? O sea, hay un crisol que Satanás produce, hay un crisol que son consecuencias de nuestros propios actos, y ahora este tercer tipo de crisol es el que Dios produce para perfeccionar nuestra vida. El Señor permite las pruebas, el Señor permite la aflicción en la vida de las personas. Por ejemplo, una persona que esté dentro de la familia tenga alguien que está sufriendo de cáncer. Es posible que alguien esté sufriendo alguna enfermedad que parece incurable, que no tiene remedio, pero Dios, Él tiene todo el poder para poder restaurar espiritualmente a esa persona y darle la esperanza de salvación y vida eterna,
O también físicamente, también tiene el poder el Señor. Ahora, Él en su soberanía va a determinar qué tipo de obra hace, pero en todo caso, siempre será para mejor. Aquí estoy leyendo una cita, dice, ¿cómo entiendes esta cita del versículo anterior? Mira, ¿cuál es tu experiencia con los dolores que implican el proceso de purificación? Se refiere al texto de Jeremías 9:7. Ahora, dice allí, los dolores de la purificación. Yo imagino que si el metal pudiese hablar, ¿no? Cuando es colocado dentro del crisol, ¿cuál sería el mensaje que el metal te daría? No, por favor, no me metan allí, mucho calor, ¿no? Voy a perder mi apariencia así sólida como estoy, voy a ser líquido, no quiero ser líquido, ¿no? No sé si personalizaríamos, ¿no? La experiencia del metal, pero nosotros no somos metal, somos seres humanos, y entonces cuando pasamos por la prueba sentimos dolor, sentimos aflicción, pero bien, esa es la oportunidad para que aprendamos a depender más del Creador, ¿no? Entonces, si al momento de la prueba no es fácil, debemos recordar que tenemos la compañía del Señor y todo ese proceso va a redundar en una victoria completa, porque el final de la historia del cristiano es con victoria completa, derrota absoluta de Satanás. Cristo coloca su pie sobre la cabeza de Satanás y esa es una victoria completa. Ahora, en ese... Sí, pastor. Sí, Pastor Heisen, yo quiero resaltar el aspecto reflexivo de este tipo de crisoles. Cuando nosotros enfrentamos una situación de purificación, como dice la lección, esto está sujeto a cómo yo reflexiono en las cosas que hice y cómo eso me puede elevar. Porque a menudo las pruebas, y Dios puede probar, claro, está en la palabra de Dios, me pueden elevar, pero también puede ser que una prueba no salga finalmente con elevación, sino más bien en deterioro, en destrucción de mi vida espiritual. Pero no es por cuestión de Dios, es porque no tuve la capacidad de afrontar de manera adecuada. Y la Biblia lo menciona en Jeremías 6:29. Es un texto muy interesante que esta semana también vimos de paso. Dice así: se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo. No obstante, luego dice, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha desprendido. Podría ser que alguna escena de prueba, podríamos decir, fue en vano, porque el pecado aún así no se desprendió. Es decir, el elemento reflexivo de cada persona al afrontar una prueba debe de ser tal su experiencia que le permita afrontar con victoria esas oportunidades que Dios le da, porque toda prueba que viene de Dios es en realidad una oportunidad para poder mejorar, y que sea la victoria en la fe nuestra experiencia al pasar por ellas. Por eso es que esta tercera parte de la lección habíamos titulado que las pruebas en realidad son para madurar, no son para hacernos bien. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es para que nosotros podamos crecer. En esa dirección, la lección también nos habla acerca del aguijón en la carne de Pablo, ¿no, Pastor Rubén? Que para él era un crisol, era una prueba, y que él decía que Dios mismo había puesto. Bueno, leemos el texto bíblico, ¿no? Cuando el apóstol Pablo habla acerca de eso, en 2 Corintios capítulo 12, 7, por ejemplo, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, está hablando acerca de su experiencia y la llama de dos maneras: aguijón en la carne y mensajero de Satanás. Es lo mismo, ¿no? Un bofetón. Sí, y para que me abofetee, dice allí. ¿Y cuál es el propósito? Para que no me enaltezca sobremanera. Es decir, es una manera de desinflarle, ¿no? De cuidar. Puede ser que se pueda haber hinchado con tantas realizaciones, tantas iglesias, tantas ganancias de alma, todas las realizaciones espirituales que Pablo habría logrado, y dice, entonces
pero el aguijón en la carne le hace recordar que él es tan humano como cualquiera. Claro. Y que tiene que depender de Dios para poder realizar la obra. Entonces, ese es el aguijón en la carne. Muchos han tratado de especular cuál es el aguijón en la carne del que habla Pablo, ¿no? Algunos hablan acerca de una enfermedad. La mayor parte coincide sobre problemas en la visión, ¿no? Problema de la ceguera, ¿no? El problema de cierto tipo de ceguera, baja visión. Bueno, algún día lo sabremos, pero lo importante aquí es que eso era usado para que él pueda recordar para que necesitaba siempre depender de Dios. Yo creo que es como cuidado, ¿no? Dios lo cuidaba de esa manera. Porque él mismo lo dice, ¿no? Para que no me enaltezca, etc. Porque él le pide al Señor, ¿no? Y la respuesta de Dios es: bástate mi gracia. Le he dicho muchas veces, no le he pedido. Le he pedido al Señor: Señor, pero tantas veces me has curado, ¿por qué no me curas esto? No puedo ver, no puedo escribir, tengo que escribir muchos sermones, Señor. Y ya estoy cansado porque tengo... Y por eso que en algunas cartas él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo. Eso no es simplemente una cosa figurada, es literal. Él escribía con letras grandes porque no podía ver bien de repente, ¿no? Algo así. Entonces, caemos en cuenta en esta tercera parte que las pruebas, las vicisitudes que son dirigidas o permitidas por Dios, tienen el objetivo de cuidarnos, de hacernos crecer, de madurar también, ¿no? Y me gusta esa palabra cuidar porque es como que un padre que conoce a su hijo le pone ciertas barreras, ciertos límites, porque lo conoce, ¿no? Y sabe que podría, si camina un poquito más allá, podría haber un barranco y él pone un cerco protector. ¿Podrían ser también así, de esa manera, pastor? Aquí dije las pruebas como un cerco protector para nosotros. Por supuesto, pastor. Son precisamente las pruebas que logran tener el resultado esperado por Dios, las pruebas que finalmente terminan elevándonos a nosotros, perfeccionándonos a nosotros. Y es similar a el cuidado que hace un podador, ¿no? La lección también usa esa figura, ¿no? Cuando alguien poda, bueno, si el que no sabe podar puede cortar en cualquier lado, ¿no? Pero el que sabe podar hace cortes. Y podríamos decir otra vuelta, ¿no? Si la planta hablara, ¿no? ¿Qué diría? No me cortes mi rama, ¿no? Pero a menudo, a través de esos cortes, es en realidad el propósito de podar, ¿no? Sale un renuevo, ¿no? Eres mejorado a través de ese momento duro que dolió sin lugar a dudas, pero finalmente estas cosas, estas experiencias terminan resultando en una bendición para nosotros, puesto que encontramos justamente la madurez. Aprendemos a mirar ya las cosas de la vida no como una cuestión inesperada, ¿no? Como al inicio vimos, ¿no? Sino que ya hay un punto en la vida del cristiano donde sabe que va a enfrentar, y cuando te toca pasar una prueba dices, bueno, tendré que afrontarlo, ¿no? Voy con rostro hacia adelante y a espera de la victoria en el Señor, ¿no? Excelente. Pastor Rubén. Sí, hay un detalle interesante también allí, recordar que ese aguijón en la carne no era por consecuencia del pecado. Incluso podríamos decir que, aunque él dice que es mensajero de Satanás, no era que Satanás lo había originado, no era porque Dios lo estaba permitiendo, ¿no? Pero la idea es que de esa manera él era prevenido para no pecar en el futuro. En otras palabras, ese aguijón en la carne recordaba que necesitaba depender de Dios. Lo cuidaba. Que necesitaba cada día depender de Dios, ¿no? Y entonces no hay nada que sea más útil que haya algo que nos recuerde que cada día necesitamos depender del poder de Dios. Y eso era el aguijón en la carne para él, ¿no? Ahí viene el término, ¿no? Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad, ¿no? De forma insólita, lo que es normalmente visto como algo malo resulta siendo nuevamente a través de la prueba algo bueno. En alguna ocasión leí que no era la primera vez que había un aguijón en un siervo de Dios, ¿no? Cuando algunos consideran que cuando Jacob tuvo su encuentro con Dios, aquella famosa lucha con el ángel, y que él quedó pues cojo después, ese era también un tipo de aguijón, ¿no? que él sufrió para que
con el mismo objetivo, ¿no? Para que él recuerde siempre que Dios era el que cumplía sus promesas, ¿no? Y que acompañó a Job prácticamente toda su vida, ¿no? La acojera, ¿no? A Jacob. A Jacob, perdón. Sí. Ahora me gustaría leer el texto en el que el apóstol Pablo da esta declaración, especialmente la última parte, en el versículo 10, ¿no? 2 Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en insultos, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Claro. Esta declaración hay que subrayarla, ¿no? Es decir, la fortaleza del cristiano se encuentra en admitir su debilidad. Cuando admite su debilidad, entonces es que empieza a ser fuerte. Porque si yo me creo fuerte, no voy a buscar la ayuda de Dios. Pero si admito mi debilidad, siento que necesito a alguien más fuerte que yo. Y ese es Dios. Admitir la debilidad es el primer paso para tener verdadera fortaleza. Muy bien, pastores. Haciendo un resumen en todo caso de toda la lección de esta semana, ¿cómo podría usted resumir? Enfrentamos crisoles en la vida. Estos pueden ser de diversos orígenes, pero todos pueden ayudarnos a fortalecer nuestra confianza en Dios, a depender de Dios. Todos, no importa cuál sea el origen, puede ser porque Satanás actuó, puede ser por consecuencias del pecado, puede ser que Dios mismo lo haya permitido, puede ser porque me ayude a ser un cristiano maduro. No importa el origen, lo importante es que para enfrentarlos yo debo tomarme de la mano de Jesús y entonces eso me va a ayudar a crecer en la vida espiritual. Excelente. Pastor Ronald. Pastor, yo creo que todos nosotros enfrentamos crisoles. El cristiano, lejos de preguntarse, ¿no?, ¿por qué a veces nos podemos poner a filosofar sobre las pruebas que nosotros recibimos, ¿no? ¿Por qué, Señor, no? O atacarnos a nosotros mismos en base a nuestras malas decisiones que tomamos en el pasado. Bueno, más que cualquier otra cosa, el éxito del cristiano está en superar el crisol, sea cual fuere su origen, más que estar allí sufriendo en la angustia de por qué me vino esto, no si fue Satanás, si fue mi culpa, si fue una prueba de Dios. Bueno, eso no es lo esencial. Todos enfrentamos crisoles. Lo esencial es vencer. Lo esencial es prepararnos para afrontar esa prueba con esa firmeza, como hemos leído, ¿no? Sed firmes, resistid al diablo, sed firmes, ¿no? Con esa firmeza que es lo que nos da a nosotros el éxito espiritual, ¿no? Y yo creo que podríamos aquí destacar una vez más lo que Pastor Rubén nos mencionó, ¿no? Que en el reconocimiento de nuestra debilidad, de nuestra humildad, está la fortaleza del cristiano, porque es eso lo que lo lleva al Señor a ser dependiente, y toda persona dependiente de Dios pasa el crisol con éxito. Muy bien, de esta manera entonces queremos ir finalizando esta parte con esos comentarios, pero recordando, como decía el texto inicial, que no deben sorprendernos, ¿no? Ya sean crisoles por el enemigo, crisoles por nuestras mismas decisiones o crisoles que también Dios permite. Todas ellas tienen el objetivo de hacernos crecer, de fortalecernos, de hacernos madurar para llegar a la imagen de nuestro Señor Jesús. Tenemos ahora las preguntas de aplicación y queremos de esta manera empezar con el aplica. Muy bien, tenemos aquí algunas preguntas. Pastor Rubén, cosechar las consecuencias de nuestro pecado puede ser una experiencia realmente dura. ¿Podré volver a estar bien con Dios? Nos preguntamos, ¿qué promesas divinas podrían animarnos a perseverar en esos momentos y no rendirnos? Bueno, cosechar las consecuencias de los pecados es una realidad. Todo lo que sembrares, esto ciertamente vas a cosechar, ¿no? Entonces es una realidad de la vida. No pensemos que porque nosotros nos arrepentimos ya no vamos a
tener que enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones y nuestros pecados. Pero lo importante allí es que aun cuando nosotros tengamos que enfrentar las consecuencias de nuestro pecado, hemos sido perdonados. Y también tendremos que enfrentar las consecuencias del perdón. Porque si bien en esta vida enfrentarás las consecuencias del pecado, por el perdón que Jesucristo te da, enfrentarás las consecuencias de haber sido perdonado, que es la esperanza, la salvación, la vida eterna en Cristo Jesús. Así que si una persona solo enfrenta consecuencias del pecado y no se arrepiente, entonces queda en una peor situación que aquel que enfrenta las consecuencias del pecado, pero se arrepiente, porque también enfrentará las consecuencias buenas de ese arrepentimiento. Dice el pastor Ronald, si conoces a alguien que está pasando por el crisol en este momento, es importante saber qué provocó esta prueba. Es decir, cómo deberías reaccionar ante esta persona y su sufrimiento, independientemente de la causa. Bueno, ahí era una pregunta, ¿no? La pregunta ¿es importante saber qué provocó esa prueba? Claro. Yo creo que mientras nosotros reflexionemos y podamos ver que hay cuestiones que son de origen de nosotros, pues va a ser importante saber, porque me dice, aquí yo tengo que cambiar. Claro. Pero si hay situaciones que ocurren de manera fortuita, inesperada, que no dependan de nosotros, y en esos momentos esto viene de Dios, esto viene del diablo, bueno, no te concentres de pronto en divagar en aquello, sino en sobreponerte sobre la tentación, y al final lo sabrás, ¿no? Porque todo tiene su tiempo, y a nosotros cuando pasan las cosas ya podemos ver el panorama mucho más grande de lo que solamente en ese instante, ¿no? Yo recuerdo que en tiempos cuando salió el COVID, mucha gente comenzaba a preguntarse sobre el origen del COVID, ¿no? Y algunos decían, no, que el COVID fue originado en los laboratorios, y habían predicadores que de pronto se ensañaban en eso, ¿no? Y otros decían, no, el COVID no es de laboratorio. Bueno, pero el asunto es, ¿por qué hacer, digamos, dogmático en cuanto al origen, si lo que la Biblia nos dice es, no te concentres de pronto en cómo se originó el COVID? Es que cuando ves el COVID es un cumplimiento simplemente de la señal que la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que habrán de incrementarse las pestes, ¿no? Y entonces, más que el origen, ¿no? Por lo tanto, si bien es bueno saber el origen, y sobre todo lo sabemos cuando se trata de nosotros, claro, no debiese tampoco de ser un punto tan conflictivo en nosotros, en eso, ¿no? Correcto, que nos haga desconcentrarnos en lo que verdaderamente es afrontar la prueba, ¿no? Amén. Excelente. Muy bien, de esta manera entonces llegamos a la parte final con el CREA. Muy bien, gracias amigos. Entonces llegamos a la parte final. Queremos una vez más invitarte a que puedas hacer que esa lección sea práctica en tu vida. Si por allí, como bien decía en el punto anterior, conoces a alguien que está pasando por un crisol, o tú mismo estás pasando por un crisol, no te concentres en los orígenes, no te preguntes por qué, sino para qué, cuál es el objetivo. Y cuando lleguemos a cuentas, finalmente, cuando todo eso pase, diremos, Señor, gracias, porque creo que eso es lo que necesitaba. Por eso necesitamos compartir estas enseñanzas con nuestros amigos, con nuestros vecinos, familiares, allí con nuestros compañeros, porque no es justo que ellos sufran sabiendo que hay algo detrás de todo eso, o hay un propósito para todo ello. Acompaña, escribe, llama e invita a estudiar la Biblia. Así que te invitamos a que también puedas ser parte del ejército del Proyecto 100, que es un grupo de personas que abren su Biblia con sus semejantes para compartirles la palabra de Dios. De esta manera entonces también llegamos a la parte que muchos esperan. Nos referimos a las preguntas claves. Pastor Rubén Montero. Vamos a ver, mis hermanos, las preguntas de esta semana. Pregunta número 1. Nunca el cristiano debería considerar las pruebas en experiencia cristiana como si fuesen algo normal. ¿Falso o verdadero?
Bueno, hemos visto que incluso en la vida cristiana no debemos sorprendernos cuando vengan las pruebas, ¿no? Entonces, la respuesta es falso, ¿no? El cristiano no debe considerar que si tiene pruebas en su vida es porque algo que no es normal está pasando en su vida, ¿no? La respuesta es falso. Vamos con la pregunta número 2. Siempre debemos recordar que Satanás es un enemigo derrotado porque Jesús ya lo ha vencido. Respuesta verdadero, mis hermanos, ¿no? La derrota de Satanás ya es un hecho establecido y entonces no debemos tener temor porque Jesús lo ha vencido. Pregunta número 5. Dios siempre interviene de inmediato para eliminar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones. Respuesta, falso o verdadero. Dios interviene de inmediato. Bueno, creo que nuestra propia experiencia puede decirnos que no siempre Dios interviene de inmediato. Él interviene de acuerdo al momento que Él cree que sea necesario. Y entonces la respuesta es falso. Pregunta número 4. Experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. Respuesta verdadero. El dolor por el pecado también nos hace experimentar una cierta angustia, pero que nos ayuda para poder mejorar en la vida espiritual. Y pregunta número 5. Pablo reconoció que su aguijón en la carne era consecuencia de algún pecado que cometió. ¿Qué creen ustedes? ¿Falso o verdadero? La respuesta es falso. No era en razón de algún pecado que haya cometido, sino porque Dios quería prevenirlo de cometer pecados en el futuro. Ese aguijón en la carne le ayudaba a permanecer fiel. De esta manera, mis hermanos, terminamos con esta parte de las preguntas claves y te animamos para que puedas estudiar más la lección de Escuela Sabática esta próxima semana. Muchas gracias, Pastor Rubén. Gracias, Pastor Ronald. Gracias por esta lección que seguramente fue de mucha bendición. Los crisoles venideros. Tenemos la siguiente semana otro fascinante estudio que tiene que ver con una figura que estábamos allí compartiendo. Tiene que ver con la jaula de pájaro, ¿no? Allí en la lección que vamos a estudiar durante la siguiente semana, la jaula de pájaro o del pájaro. ¿Qué lecciones nos va a enseñar esta cita que Elena de White ilustra? Así que preparémonos, estudiemos la lección durante la semana, compartamos. Recuerda que tienes que suscribirte o te invitamos a suscribirte al canal de Adventistas UPS para que puedas tener los materiales, para que puedas asistir a los videos que con anticipación se presentan en el canal. Así que te invitamos. Vamos a terminar esta lección invitándote también a que puedas conectarte minutos antes de las 10 la próxima semana, todos los sábados, aquí en este canal. Y también te agradecemos porque eres parte de esta comunidad. Vamos a terminar orando, pero después vamos a cantar del templo a la casa. Pastor Ronald, despídanos en oración. Vamos a orar. Amoroso Padre, gracias por tu palabra que nos ha fortalecido durante esta semana y oramos, Señor, entregándote a ti también nuestro ser tal cual se encuentra en medio de las dificultades, los crisoles que podamos afrontar. Ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y a salir cual oro, Señor, en medio de las pruebas. Acompáñanos en este hermoso sábado, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cada sábado en la iglesia yo voy a mi unidad de acción, donde juntos nos